Bienvenidos al aula virtual de Química del ingreso de la Facultad de Ciencias Médicas. En esta clase veremos tipos de reacciones químicas, tema que pertenece a la unidad número 3. En este mapa de ruta podrás observar todos los temas que se abordan en esta unidad. En esta clase en particular veremos clases o tipos de reacciones químicas. Las reacciones químicas pueden llevarse a cabo en distintos estados. Pueden llevarse a cabo en medios líquidos, sólidos o gaseosos y pueden ir acompañadas de cambios en las propiedades físicas de la materia, como son la producción de un gas, la formación de un sólido, que también es llamado la formación de un precipitado, el cambio de color de alguna sustancia o el desprendimiento o absorción de calor, reacciones que denominamos endotérmicas o exotérmicas. Las reacciones químicas pueden ir acompañadas por modificaciones en el número de oxidación de los elementos que intervienen, o no. Si existe modificación en el número de oxidación, se denominan reacciones redox, reacciones de óxido-reducción. Cuando no existen modificaciones en el número de oxidación, se denominan reacciones no redox o de metátesis. Las reacciones químicas pueden ser de síntesis o de combinación, cuando a partir de dos o más sustancias se puede obtener otra u otras con propiedades diferentes. Por ejemplo, puede ser a partir de un elemento químico con otro elemento químico para dar un compuesto. Por ejemplo, cuando el sodio se lo hace accionar con el oxígeno para formar el óxido de sodio. Otro ejemplo de reacciones de síntesis o de combinación puede darse cuando un compuesto reacciona con un elemento químico para dar un compuesto. Por ejemplo, el tricloruro de fósforo cuando reacciona con el cloro para dar el pentacloruro de fósforo. También puede ser cuando un compuesto reacciona con otro compuesto para dar un compuesto totalmente diferente. Por ejemplo, cuando el óxido de calcio reacciona con el dióxido de carbono para dar el carbonato de calcio. Las reacciones también pueden ser de descomposición. Las reacciones de descomposición son aquellas que a partir de una sustancia compuesta que está formada por dos o más átomos puede obtenerse dos o más sustancias con diferentes propiedades. Generalmente en las reacciones de descomposición tienen que intervenir algo externo, como por ejemplo la acción del calor o de la electricidad. Veamos qué ejemplos podemos obtener. Cuando a partir de un compuesto, la descomposición nos da un elemento químico y otro elemento químico. Por ejemplo, el óxido de mercurio, que por acción del calor nos da el mercurio más el oxígeno. Otro ejemplo puede ser que cuando un compuesto se descompone para dar un compuesto más un elemento químico. Por ejemplo, cuando el clorato de potasio, por acción del calor, nos da el cloruro de potasio más el oxígeno. Otro ejemplo puede ser cuando un compuesto se descompone en dos compuestos diferentes. Por ejemplo, cuando el carbonato de calcio, por acción del calor, da el óxido de calcio más el dióxido de carbono. Las reacciones también pueden denominarse de sustitución o desplazamiento. ¿Qué tipo de reacciones son estas? Esta es el caso de un elemento químico va a sustituir a otro en un compuesto. Estas reacciones son siempre redox, porque van acompañadas con el cambio en el número de oxidación. Por ejemplo, puede darse cuando un metal que es más activo reemplaza o desplaza al metal menos activo en una sal. Por ejemplo, el nitrato de plata cuando reacciona con el cobre. El cobre es un metal que es más activo que la plata. O también podemos decir que se oxida con más facilidad, por lo que el cobre va a desplazar a la plata y ocupar su lugar en la sal, lo que va a formar el nitrato cúprico. Y la plata quedará solita. Aquí, el cobre que estaba en estado elemental, su número de oxidación es 0, pasó a tener número de oxidación 2 positivo. Y la plata que tenía número de oxidación más 1, pasó a estado elemental, por lo cual su número de oxidación pasó a 0. También puede darse este tipo de reacción con un metal que sea activo cuando se lo somete a la acción de un ácido que no sea oxidante. Por ejemplo, el ácido sulfúrico o el ácido clorhídrico. Entonces, por ejemplo, el zinc, cuando se lo hace reaccionar con el ácido sulfúrico. El zinc va a desplazar al hidrógeno y ocupar su lugar, formando la sal sulfato de zinc. Y el hidrógeno quedará por otro lado. Acá el zinc tenía estado de oxidación 0, pasó a número de oxidación 2. Y el hidrógeno, que tenía número de oxidación más 1, pasó a estado 0. Las reacciones de sustitución o desplazamiento también se pueden dar entre no metales. Por ejemplo, cuando un no metal activo reacciona con una sal de un no metal que es menos activo. Este es el caso de las sales derivadas de hidrácidos. Entonces, por ejemplo, el cloro, cuando reacciona con el bromuro de sodio, el cloro
es más activo que el bromo. Entonces va a ocupar el lugar del bromo, formando la sal cloruro de sodio, y el bromo quedará por otro lado solo. Aquí también ocurre cambios en el número de oxidación. El cloro, que estaba en estado elemental, su número de oxidación es 0, y cuando está formando la sal, su número de oxidación pasó a ser -1. El caso del bromo, que estaba formando la sal, tenía número de oxidación -1, pero cuando fue desplazado pasó a tener estado elemental o número de oxidación igual a 0. ¿Cómo sé qué elemento puede desplazar a otro? Para esto existe una tabla con la serie de actividades de los elementos químicos. Entonces, generalmente el hidrógeno, que es un elemento de referencia, decimos que todos los elementos químicos que estén por encima del hidrógeno van a poder desplazarlo cuando se lo someta frente a la acción de un ácido no oxidante. Y todos los elementos que estén por debajo no podrán desplazarlo. También en esta dirección hacia abajo podemos encontrar los metales menos activos o también que son difíciles de oxidar. Por eso la plata y el platino y el oro se utilizan en la formación o en la producción de joyas. También estos elementos químicos pueden desplazarse entre sí, siempre y cuando el metal que esté queriendo desplazar a otros sea más activo. Entonces, un metal es más activo cuando éste se oxida con más facilidad. Y en el caso de los halógenos, cada halógeno va a desplazar a los halógenos menos activos. ¿Quiénes eran los halógenos menos activos? Recordemos, los más pesados. Entonces, el flúor va a poder desplazar al resto de los halógenos. Pero, por ejemplo, el cloro no puede desplazar al flúor, pero sí al bromo y al yodo. Y el bromo puede desplazar al yodo, pero no puede desplazar al cloro ni al bromo. Y el yodo no puede desplazar a ninguno de los halógenos. Hay otro tipo de reacción química que se llama reacción de doble desplazamiento. En muchas reacciones, cuando se producen entre dos compuestos en disolución acuosa, los iones positivos y negativos parecerían cambiar de pareja para formar dos compuestos nuevos. En este tipo de reacción no hay cambio en el número de oxidación. Estas reacciones se conocen como de doble desplazamiento o también reacciones de metátesis. Por ejemplo, tenemos dos compuestos que están reaccionando. El primer compuesto está formado por A y por X y el otro compuesto está formado por B y por I. Entonces, A y X se van a separar. B ahora va a ser el compañero de X y A va a ser el compañero de Y. Entonces hemos visto que existe un cambio de parejas entre los compuestos. Este es el caso, por ejemplo, entre el nitrato plumboso y el cromato de potasio. El plomo va a ocupar el lugar del potasio, formando el cromato plumboso, y el potasio va a ocupar el lugar del plomo, formando el nitrato de potasio. Espero que haya sido de ayuda. Nos vemos en la continuación de esta clase.